¿Cómo ha sido la forma más desesperada de conseguir dinero? Fingí ser la pareja de una señora mayor. Mi empleo me estaban por echar del cuarto donde vivía y mi mamá estaba enferma en otra ciudad. No tenía nada ni para un pan. Durante una semana estuve viviendo con un paquete de galletas y agua de la llave. Cada noche me acostaba en el suelo con el estómago vacío, tratando de no pensar en todo lo que estaba saliendo mal. Intenté de todo, repartir volantes, limpiar baños, hasta ofrecerme para cargar bultos en una plaza de mercado. Pero nadie quería pagar nada, parecía que por más que me esforzara el mundo me daba la espalda. Incluso llegué a pasar por una tienda de electrodomésticos solo para mirar los ventiladores porque hacía calor. Y pensar cómo sería tener una vida diferente, una donde no tuviera que preocuparme por qué iba a comer mañana. Una tarde sin esperanzas me metí a internet desde el celular prestado de un vecino y encontré un anuncio que decía: gana 500.000 en una noche, solo necesitas valor y estar dispuesto a ayudar. Sin pensar mucho escribí, me respondieron de inmediato. El mensaje decía que debía presentarme en un hotel del centro a las 6 de la tarde, que fuera bien vestido, que no llevara acompañantes y que confiara. No tenía ropa decente, así que fui a una fundación donde a veces regalaban ropa usada y encontré una camisa blanca medio decente. Me prestaron unos zapatos y así me alisté. Estaba nervioso, tenía miedo de que fuera una estafa, de que algo malo pasara, pero el hambre y la desesperación eran más grandes que el miedo. Al llegar me recibió un hombre de traje que me llevó hasta una habitación donde me esperaba una señora mayor. Tendría unos 60 años, bien arreglada, con joyas discretas pero caras. Me saludó con amabilidad. Me explicó que era una mujer adinerada que había tenido una vida muy sola, que su ex esposo la había dejado por una mujer más joven y ahora iban a encontrarse en una cena formal con varios amigos en común. Me dijo que quería que yo fingiera ser su pareja, no tenía que hacer nada más que acompañarla, sonreír, decir que estábamos juntos y comportarme como un caballero. Al principio pensé que era una broma, pero ella lo decía con tanta seriedad que terminé aceptando. Me dieron ropa elegante, un reloj carísimo, perfume de marca. Me sentía en otro mundo. Fuimos a un restaurante de lujo, con platos que no sabía ni pronunciar. La gente nos miraba, ella me agarraba del brazo como si de verdad estuviera feliz de tenerme a su lado. En la mesa se encontró con su ex esposo, un hombre mayor con cara de arrogancia que no dejaba de mirarnos. Ella solo sonreía y me pedía que la abrazara, que le hablara al oído. Yo seguía el juego, aunque por dentro me sentía como si estuviera actuando en una película. Al terminar la noche me llevó de nuevo al hotel, me agradeció con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que esa noche le devolví algo de dignidad que había perdido hace años, que no era por el exmarido, sino por ella misma, porque por fin sentía que podía cerrar una etapa de su vida. Luego me entregó un sobre con el dinero prometido. Me deseó suerte y me pidió que no intentara contactarla nunca más. Me fui caminando a casa con el sobre en el bolsillo, sin creer que todo eso había pasado en solo unas horas. Cuando llegué a mi cuarto me senté en el suelo, abrí el sobre y conté el dinero una y otra vez. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por todo lo que había tenido que vivir para llegar a ese punto, y por lo surrealista que puede llegar a ser la vida cuando estás realmente desesperado. Sin trabajo, me tocó vender dulces en los buses por mi hijo. Cuando quedé sola con mi hijo, sin trabajo, sin apoyo, sin rumbo, me vi en la calle, de verdad en la calle, con una maleta, un niño pequeño y sin un peso en el bolsillo. Pasé 2 noches durmiendo donde una señora que me dio posada. Pero al tercer día ya no podía seguirme quedando allí. Así que agarré una bolsa con dulces que compré con lo poco que me prestaron y me subí a un bus. Me temblaban las piernas, la voz no me salía, pero cuando el bus arrancó, me paré y empecé a hablar. Dije que vendía dulces, que cualquier ayuda era bien recibida, que tenía un niño pequeño y que solo quería trabajar de forma honesta. Algunos me ignoraban, otros me miraban con lástima, otros sí me compraban, y con eso, ese mismo día, comí. Le compré algo a mi hijo, y dormimos bajo techo. Ese fue el inicio de muchos días iguales. Despertaba a las 5 de la mañana, empacaba los dulces, cargaba a mi hijo. Lo dejaba con una señora que me cobraba lo justo, y me iba a recorrer toda la ciudad en buses. Algunos conductores no me dejaban subir, otros me bajaban a la fuerza. Una vez uno me gritó que dejara de dar lástima, que me consiguiera un trabajo de verdad. Me bajé con lágrimas en los ojos, pero no me rendí. En otro bus, un pasajero se molestó tanto porque yo vendía dulces, que me tiró la bolsa al piso, me la pisoteó, y me dijo que era una vergüenza para las mujeres. Otro día, una señora me compró 3 dulces, y me dio uno de ellos para que me lo comiera. Me dijo, con voz suave, que ella también había vendido en la calle, y que entendía lo que era aguantar hambre. Con el tiempo aprendí que buses eran más tranquilos, en cuáles me dejaban subir, qué horas eran mejores. También aprendí a hablar sin que se me quebrara la voz, a mirar al frente, a agradecer aunque no me dieran nada, a seguir aunque me dolieran los pies. Un día un hombre me escuchó hablar y me esperó al bajar del bus. Pensé lo peor, pero solo quería darme un volante. Ofrecían cursos gratuitos para madres cabeza de hogar. No podía pagar nada, pero tampoco cobraban, y fue gracias a eso que tiempo después aprendí repostería.
Seguí vendiendo dulces un buen tiempo, pero comencé a hacer galletas, postres, tortas pequeñas. Y la gente empezó a pedirme más. Comencé a usar redes sociales, me compraron desde oficinas, desde colegios, hasta para cumpleaños, y con el tiempo, dejé los buses. Hoy en día sigo trabajando por mi cuenta, desde mi casa, ya tengo clientes fijos, vivo en una habitación digna. Mi hijo va al colegio, y aunque no ha sido fácil, cada vez que preparo un pedido, recuerdo aquellos días en que cada dulce que vendía era una victoria. No me da vergüenza contar esto, porque para mí fue una muestra de lo que una madre es capaz de hacer cuando la vida le da la espalda. Cuando todo te dice que te rindas, pero tú decides seguir, aunque sea con una bolsa de dulces en la mano y el corazón hecho pedazos. Empecé a reciclar para comprarme una consola. Todo comenzó porque quería una consola, no era pobre, tampoco rico, pero mi mamá decía que ya tenía celular, que para qué quería más pantallas, que eso dañaba el cerebro. Entonces dije, bueno, la compro yo. Y ahí empezó mi travesía como reciclador juvenil. Tenía como 13 años, agarré una bolsa negra grandota, me puse guantes de cocina, esos amarillos que llegaban hasta el codo, y salí a caminar por el barrio, buscando latas, botellas, papel. Lo que fuera que el reciclador del barrio aceptara. Lo peor era que la mayoría de cosas olían horrible. Y yo ni siquiera tenía tapabocas, solo me tapaba con la camiseta como si eso ayudara. Una vez metí la mano en una caneca y saqué una botella que parecía de agua, pero tenía jugo de atún con yogur. Lo juro, casi vomito en plena calle, me limpié con una hoja de árbol porque no tenía ni servilletas. Después de eso empecé a llevar toallas húmedas como si fuera un cirujano. Porque si algo me enseñó esa botella fue a nunca confiar en los envases transparentes. La gente me miraba raro, porque no parecía un reciclador profesional, más bien parecía un niño castigado. Me crucé con una señora que me dijo que si necesitaba ropa, que ella tenía unos pantalones del hijo que ya no usaba, le dije que gracias, pero que solo estaba ahorrando para un Play. La señora me miró como si estuviera loco, como si en vez de una consola le hubiera pedido un riñón. Algunos me daban cosas sin que se las pidiera, otros me echaban de sus andenes como si fuera a robarles las matas. Una vez un perro me robó una bolsa entera de botellas y se la llevó corriendo como si fuera un trofeo. Lo peor es que mi hermana me vio desde el balcón y se rió por media hora. Luego le contó a mi mamá y toda la casa supo que un perro me ganó la batalla del reciclaje. A los 2 días empecé a ir más lejos, me iba para parques, colegios, incluso al lado del estadio. Ahí sí salía con bolsas llenas, pero claro, terminar con los dedos pegajosos, un olor a fermentado en la nariz. Y los zapatos llenos de cosas que prefiero no describir. Una vez pisé un chicle con ketchup. O al menos eso quise creer que era. Cada semana pesaba las bolsas. Las llevaba al punto de reciclaje y me daban el equivalente a 2 paquetes de papas. Era frustrante. Pero me sentía como un comerciante callejero, como alguien que estaba logrando algo sin ayuda de nadie. Incluso comencé a anotar en un cuaderno cuánto ganaba por cada tipo de material, como si fuera a montar mi propia empresa. Un día encontré una caja llena de papeles que pesaba bastante, estaba fuera de una papelería. La levanté como si fuera oro puro, la llevé cargando 4 cuadras, sudando como si estuviera en el desierto. Cuando llegué al reciclador, la abrió, me miró serio, y me dijo que eso era puro papel mojado. Que no servía para nada. Casi lloro ahí mismo, porque el cartón mojado no vale ni medio centavo. Me tomó 3 meses juntar suficiente para la mitad de la consola. La otra mitad la completé vendiendo unos juegos que ya no usaba, lavando el carro de mi vecino, ayudando a una señora a pasear un perro viejito que caminaba más lento que yo en lunes por la mañana, y diciéndole a mi abuela que me adelantará los regalos de Navidad, cosa que por cierto, después me cobró emocionalmente por 3 años seguidos. El día que la compré, la saqué de la caja como si fuera un trofeo, la puse frente al televisor. La miré por media hora, y después no me dejaban jugar más de 1 hora al día. Fue triste, pero igual valió la pena, porque esa hora se sentía como el mejor premio del mundo. No aprendí ninguna lección profunda, ni me volví más humilde, ni dije que el trabajo dignifica al hombre. Solo me di cuenta que juntar latas es un deporte extremo, que el reciclaje huele horrible, que los perros ladrones existen, y que la próxima vez, mejor ahorro del almuerzo o espero a que alguien se aburra y me venda su consola usada. Recogí excrementos de perros en un parque pequeño. Todo comenzó porque rompí el florero favorito de mi mamá. No sé cómo pasó, ni siquiera había nadie peleando. Simplemente estaba limpiando la mesa, me giré a ver el celular, y boom, se cayó como en cámara lenta. El sonido fue tan seco que los pájaros del patio se callaron. Ella no gritó, ni me regañó. Solo me dijo que me tocaba pagarlo, que ese florero tenía más años que yo. Y ahí fue cuando empezó mi pesadilla laboral. Necesitaba dinero rápido, así que me puse a buscar trabajos que no pidieran hoja de vida, ni referencias, ni mucho menos experiencia. Ahí fue cuando vi un aviso en el poste del parque, decía: se necesita persona para recoger los regalitos de los perritos del parque, pago diario, horario flexible. Pregunté y al día siguiente ya tenía mi uniforme, que era básicamente un delantal verde con una pala y una bolsa negra del tamaño de mi dignidad.
El primer día fue sencillo, los dueños me veían con cara de lástima, algunos me decían gracias. Otros ni me miraban, yo caminaba con mi bolsita y mi pala, saludando a cada chihuahua como si fuera mi jefe. Recogía con cuidado, cerraba la bolsa como si estuviera manejando residuos nucleares, y seguía mi camino. Me acostumbré rápido, incluso empecé a reconocer los excrementos por raza, ese es de Golden. Ese de Schnauzer, ese parece de un pug con diarrea. Pero un día pasó algo raro, me tocó un paquete extraño, era grande, muy grande. Como si el dueño del perro le hubiera dado lentejas con avena y espinaca, tenía un olor raro, distinto. Más fuerte, como a traición y comida de adulto, lo miré, lo analicé, dudé, pensé en renunciar, en fingir un desmayo, en llamar a emergencias, pero luego recordé el florero maldito. Así que respiré profundo, contuve el alma y lo recogí. Ese día recogí como 20 regalitos, pero ese en particular me persiguió todo el camino a casa. En el bus la gente se alejaba de mí, una señora me ofreció un eucalipto. Un niño dijo que olía como si una vaca se hubiera muerto. Yo solo pensaba en la bendita figura de porcelana rota, que ahora tenía un valor más alto que mi dignidad. Al final de la semana me pagaron en efectivo. Me dieron un sobre que parecía salida de una película de mafiosos, y me fui a casa feliz. Compré el florero en una tienda de cosas antiguas, no era el mismo, pero se parecía. Lo puse en la mesa con más cuidado que un cirujano haciendo trasplante. Y me prometí no volver a limpiar cerca de él jamás.